En esta tarde quiero compartir contigo algo con respecto a la palabra de Dios, la Biblia. Ya que la Biblia es la palabra de Dios en la cual confiamos. Por eso es que es tan importante considerarla lo que es para nosotros los seres humanos. Por ello creo que debe de ser entonces el libro por excelencia que existe aquí en la tierra, que ha sido dada a los seres humanos. Al ser la Biblia, la palabra de Dios. Ya que al tener una Biblia en nuestras manos, debemos estar conscientes que este sagrado libro no contiene la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Quiero decir en esta tarde que la Biblia, de pasta a pasta, describe al único Dios vivo y verdadero. De Génesis a Apocalipsis, trata en sí un mismo pensamiento. Lo que Dios promete en Génesis, Él también promete dar su cumplimiento en Apocalipsis. Es por ello que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios se propone una sola causa del problema del ser humano, y la Biblia lo llama pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste realidad de la humanidad. Vivir bajo condenación de pecado, consecuencia de lo cual el ser humano cayó en desobediencia y como consecuencia vino el pecado y también la muerte. Quiero decirte que también en la palabra de Dios encontramos que en ella se recomienda un solo remedio. Y este remedio, la Biblia lo describe como la salvación. Asunto que ya hemos venido tratando en otras ocasiones acerca de la redención del ser humano caído en pecado. Esta salvación es a través del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien se constituyó el Salvador del mundo. Quiero leer un versículo en Juan, capítulo 1 y versículo 29. Palabras que dice Juan el Bautista, y él dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30 años antes de que esto sucediera, Él llegó a este mundo. Y en capítulo 1 de Mateo, versículo 21, le fue dicho a sus padres: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo.
para salvar al mundo perdido, al mundo viviendo en pecado. También quiero decir que en la Biblia se mencionan cosas como la promesa de un Salvador. En el Antiguo Testamento, desde Génesis podemos ver la promesa, el anuncio de un Salvador. Poco tiempo después de la caída del ser humano, viviendo separado de Dios, perdido en el pecado, se hace la promesa de un Mesías. En el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como el cumplimiento de esa promesa anunciada y lo presenta con una vida intachable, libre de pecado, y narra su muerte como el único sacrificio por el pecado. Acerca del cumplimiento de esta promesa, quiero leer un versículo ya muy conocido en Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo. Vemos que en el Nuevo Testamento la Biblia está presentando al Mesías, al Cristo prometido desde tiempos antiguos en el Antiguo Testamento. Dios, como he dicho en otras ocasiones, Dios dice y Dios hace. Lo que Dios ha prometido siempre lo va a cumplir. También en la Biblia, la palabra de Dios, en ella se revela la transformación que Dios realiza en la vida de los que le reciben por fe. Es decir, un cambio en la vida de las personas. La Biblia describe que el ser humano en pecado está muerto en sus delitos y pecados. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, su versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el cambio que la poderosa palabra de Dios hace en la vida de las personas. Y por tal motivo, debemos entender que la Biblia es muy distinta, muy diferente de cualquier otra obra literaria, por más destacado que sea su autor, por más intelectual que éste sea. Hay una gran diferencia en la palabra de Dios, ya que ésta posee poder para cambiar vidas, de la muerte a la vida, para ser trasladados, como dice en otra parte, de las tinieblas, dice, a su luz admirable. También en la Biblia, la palabra de Dios, se narra su segunda venida del Hijo de Dios, que tendrá como propósito establecer un mundo perfecto, y se promete y se asegura en Apocalipsis capítulo 22. Voy a leer este versículo, último versículo de la Biblia. Capítulo 22, 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El penúltimo versículo de la palabra de Dios. Esto asegura de que habrá una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir en esta tarde que estamos considerando este asunto acerca de este bendito libro que es la palabra emanada de la mente y de la boca de Dios, que creo que debió haber sido el proyecto de publicación más raro de todos los tiempos. Quisiera considerar con ustedes algunas estadísticas de esta publicación de aquel tiempo. Pensemos en esto. Cuando Dios decidió comunicar su palabra a los seres humanos, voy a decir esto: no hubo casa publicadora que diera asesoramiento a quien estaba escribiendo. Hoy en día, cuando alguien va a hacer cierto libro, cierto escrito, hay quien le asesore. Hay los expertos, hay los experimentados en la materia, hay casas publicadoras que asesoran al escritor. En aquel entonces no la hubo. Ni siquiera existió el papel que hoy podemos tener en nuestras manos. La Biblia habla de pergaminos, la Biblia habla de papiros, la Biblia habla de materiales distintos a los que tú y yo conocemos en nuestra época. Pero para los tiempos de los escritores de este bendito libro, no hubo quien instruyera a quienes se les había encomendado escribir y comunicar la bendita palabra de Dios. Esto fue a por lo menos 50 personas que lo escribieron. Me atrevo a decir que hubo personas que ni siquiera se conocieron entre unas y otras. Personas muy diferentes unas de otras, con preparación diferente. Algunos fueron destacados profesionistas, como lo fue Moisés, un eminente alumno de las más prestigiadas universidades de Egipto. Con toda seguridad tenía el perfil académico que un pescador no lo tuvo, como lo fue Pedro y Juan. Mas, sin embargo, están entre estas, por lo menos 50 personas que se incluyen en los escritos de esta gigantesca biblioteca que denominamos con ese término de Biblia, la palabra de Dios. Quiero decir también que estas personas se dedicaban a por lo menos 20 oficios distintos. Como dije, algunos fueron humildes pescadores, mientras que otros, la Biblia les llama cobradores de impuestos.
y a otros, como Pablo, un celoso fariseo que persiguió a la iglesia de Dios. Y si nos pusiéramos a enumerar a muchos otros del Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que fueron personas que se dedicaban a diferentes oficios. Mas, sin embargo, son incluidos en este reparto de actividades, en el proyecto, como dije, tan grande de la compilación de datos de lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. También quiero hacer mención que estas personas vivieron en por lo menos 10 países diferentes. Como dije anteriormente, ni siquiera estas se conocieron. Ya que las distancias muchas veces hacen imposible el que se conozcan las personas unas y otras. También se nota que desde el primer versículo hasta el último versículo de la palabra de Dios ocupó un lapso de tiempo de por lo menos 1600 años. Con justa razón, no debieron haberse conocido muchas de estas personas. El apóstol Pablo hace muchas menciones de los escritores del Antiguo Testamento. Él cita a Moisés, él cita al salmista. También cita a Isaías. Pero con toda seguridad, para Moisés, para David, para Isaías, nunca pasó en su mente que unos 1200 años después, o 800 años, iba a existir el apóstol Pedro, o iba a existir el gran apóstol Pablo. Tal vez ni siquiera lo imaginaron. Pero lo grandioso de esto es que ellos hicieron su parte. Hicieron su aportación. También cabe mencionar que la Biblia fue escrita en por lo menos 3 idiomas diferentes, que lo fue hebreo, arameo y griego. Este gran libro, que es la palabra de Dios, esta gran obra, incluye a por lo menos 2930 personajes que tomaron una participación dentro de la obra. Ya terminada, se compone de 1189 capítulos, los que conocemos como números grandes. Los números más grandes los conocemos como capítulos hoy en día. 1189 capítulos de pasta a pasta en toda la Biblia. Los números pequeños los conocemos como versículos, con un total de 31.173 versículos. Cientos de miles de palabras.
con un poco más de 3 millones de letras. Este tomo gigantesco, quiero decir que trata todos, oílo bien, todos los temas relacionados con la humanidad. Y se vale de todos los géneros literarios. Sus escritores hicieron uso de la poesía, fueron grandes poetas, hicieron uso del romance, como lo podemos ver en el libro de Cantares. Hicieron uso del misterio. Algunos escritos del apóstol Pablo, así lo testifica el apóstol Pedro, que los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender. Hace uso de la biografía de personajes, así como de la historia. Al ver todas estas características, ¿qué fue el resultado? Fue una gran obra literaria donde hoy esté depositada en los más grandes museos. No. El resultado de esta gran obra fue la Biblia, la palabra de Dios. Quiero decir también que la Biblia se compone de unidad. Y esta unidad que la caracteriza, a pesar de las grandes diferencias que hay entre sus escritores, culturas y formas de expresión, esta es una evidencia de que es un libro sobrenatural. Como dije, emanado directamente de la mente y de la boca de Dios. Porque relata una misma historia, un mismo pensamiento, sin que en éste se encuentre contradicción. También algo que sucede con la palabra de Dios es que ha prevalecido. Ha prevalecido a pesar de los grandes atentados, de los grandes ataques que ha sufrido. Y esto quiero hacer mención durante los últimos 3.500 años, a partir de que se escribió su primera porción. La Biblia ha sido atacada. La Biblia ha sido querido ser exterminada. Un ejemplo que quiero mencionar que nos relata la historia. En el año 303 después de nuestro Señor, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, un hombre romano, ocupando el cargo de emperador, llamado Diocleciano, promulgó una orden a donde ordenó que todas las Biblias fueran quemadas. Imaginémonos que nuestro primer mandatario hace cierto decreto. Con toda seguridad sus subalternos van a perseguir que esta orden sea acatada al pie de la letra. Y con toda certeza, los subalternos de Diocleciano debieron haber desempeñado su papel.
casi al pie de la letra. Muchos ejemplares de la bendita palabra de Dios fueron quemados, convertidos en cenizas en aquel entonces. Posteriormente, para el año 313, otro emperador buscó que el cristianismo fuera legalizado, considerado como una más de las religiones, y también autorizó que por lo menos 50 ejemplares fueran publicados de la palabra de Dios. Con ello podemos estar conscientes de que detrás de todo ha existido el gran poder de Dios para preservar su palabra aún en medio de los ataques. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él pronunció las siguientes palabras. En Marcos capítulo 13, versículo 31, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo, no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene su origen en lo divino. El Dios del universo es el que la ha promulgado. Del Dios del universo ha sido emanada. Y es por ello que ha prevalecido a través de los ataques en la historia de la raza humana y que los gobernantes opositores han tomado la decisión de exterminarla, pero no han podido, porque los orígenes de la palabra de Dios provienen de lo divino. Dije, el Dios del universo la ha dado, y es por eso que Él la va a preservar hasta que Él venga. Segunda de Timoteo capítulo 3 y sus versículos 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Escucha lo que dice. Toda la escritura, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, dice, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero empieza diciendo este versículo que toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. En Dios ha tenido su origen. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, veamos lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es de origen humano. No es de alguna ocurrencia de los seres humanos. La Biblia tuvo su origen en el pensamiento, en la mente de Dios. Y es por eso que ha sido resguardada, ha perseverado,
no ha sido exterminada porque Dios es el que la protege. También quiero decir que este bendito libro, la palabra de Dios, tiene la capacidad de transformar vidas, como ya lo vimos en el punto anterior, donde vimos que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios cambia vidas a través de su palabra, como lo ha hecho a lo largo de la historia. A través de los siglos, millones de personas se han convertido al cristianismo. Quiero decir, muchos de ellos en forma dramática y radical. Como por ejemplo, quisiera hacer esta mención. El gran asesino Saulo de Tarso. Dice la Biblia que esta persona era tan celoso de su religión, que esta persona odiaba a los seguidores de Jesús, porque él creía que este grupo de nazarenos, este grupo de seguidores de Jesús, aquel que había sido crucificado, aquel que había sido muerto y sepultado, y que sus seguidores declaraban que él había resucitado. Él decía, ¿cómo puede ser esto? Yo no creo. Y por tal motivo dice que él pidió que lo documentaran, que le dieran cartas de autorización de los sumos sacerdotes, de sus superiores, de su religión, para que él fuera a Damasco, por si acaso encontraba algunos de aquel camino, por si acaso encontraba algunos de los cristianos, para tomarlos presos, para traerlos y castigarlos, y muchos de ellos matarlos. Esto es lo que hacía este gran hombre. Pero cuando el Señor le llamó, la Biblia dice que fue un hombre que su vida fue cambiada y que se dedicó al 100% a servirle a aquel que lo había llamado, a aquel que se le apareció en el camino. Por ello quiero hacer mención también de que creo que la aplicación y práctica de los principios bíblicos han producido los más grandes avivamientos espirituales en el universo. A través de la Biblia ha habido grandes avivamientos. Hoy en día escuchamos del grande avivamiento en el mundo hispano. Ya lo fue en otros continentes en el pasado. Ya lo fue en las tierras bíblicas que se mencionan en la palabra de Dios. Tuvo su época de avivamiento. ¿Cómo se produjeron estos avivamientos? A través de leer, de creer y obedecer la palabra de Dios. Es por ello que la Biblia es capaz de dar múltiples beneficios a
a quien dedica su tiempo a leerla, más que a leerla, a creerla, pero también obedecerla. Quisiera ver con ustedes algunos de estos múltiples beneficios que provee este bendito libro, la palabra de Dios. Quiero leer un versículo, una parte del Salmo número 1. Salmo número 1, versículos 1 al 3. Vemos lo que dice. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vean lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo quiero preguntarte, ¿tú te deleitas cuando lees la palabra de Dios? Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo no la leo porque cuando yo leo la Biblia solo me causa sueño. Y sí, eso es lo que sucede. Pero yo solamente quiero decirte, esto requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de poner un tiempo aparte al cual tú y yo vamos a cumplir en dedicarle tiempo a la bendita palabra de Dios. Y llega el tiempo cuando tú y yo nos deleitaremos de este bendito libro. Y en su ley dice, medita de día y de noche. ¿En qué ocupamos? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Tal vez estamos pensando en cualquier otras cosas. ¿Qué cosas vamos a lograr, verdad? El próximo año. Se avecinan todas las fiestas de fin de año y qué son nuestras metas que vamos a tener el año que viene. Pero ¿estamos ocupándonos en pensar, en meditar en la bendita palabra de Dios? Dice el versículo 3, quien esto hace será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ustedes han visto un árbol cuando está cerca de un arroyo? ¿Cómo está este árbol? Marchitándose, ¿verdad? Cayéndose sus hojas. No, es un árbol que enverdece, porque está recibiendo el alimento que necesita. Así dice, será el hombre que medita de día y de noche, que se deleita en la ley de Jehová. Y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice la parte final del versículo, y todo lo que hace prosperará. Lo que dice es que quien ocupa su tiempo en la palabra de Dios, se invierte en ella, Dios promete bendecirle. ¿Te gustaría ser bendecido por Dios? Quiero decirte, no hay nada más grato, no hay nada más feliz que experimentar la bendición de Dios. En el Salmo 119 y su versículo versículo 98, Salmo 119, versículo 98, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Todos los beneficios que Dios promete es
dar sabiduría. Me has hecho más sabio, dice, que mis enemigos. En la historia de la raza humana ha habido muchas guerras. Y las guerras que se describen en la Biblia, la palabra de Dios, en los tiempos antiguos, los triunfos, las victorias que se dan principalmente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, tienen que ver en cuando ellos decidieron tomar en cuenta a Dios. Cuando ellos decidían darle la espalda a Dios y no escuchar sus mandamientos, sus instrucciones, experimentaron derrotas. Pero cuando ellos decidieron escuchar la voz de Dios, hubo victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, porque Dios estaba con ellos. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Yo creo que no estoy en contra de una carrera universitaria, de que la persona se convierta en un profesionista. Yo creo que son buenas las formaciones que dan nuestras universidades. Pero también entiendo que no hay persona más sabia que aquella que se deleita, que se sumerge, que se empapa del contenido de la palabra de Dios. Porque es la instrucción más valiosa que el Creador del universo ha dado a los seres humanos para que se instruyan. En el versículo 111 de este mismo Salmo, vemos lo que dice: por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Dice, por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Cuánto deseamos que nuestros hijos dependan de este bendito libro, la palabra de Dios? Es triste ver cómo padres piadosos, padres que en su no tan entregada vida a Dios, pero han deseado que sus hijos busquen a Dios, que sigan a Dios, que se interesen, por lo menos leer la Biblia. Y no sucede. No quiero cuestionar esto, pero en muchos de los casos, tal vez como padre se tiene mucha culpabilidad para que los hijos digan, yo no quiero saber nada de esto. Pero lo que está diciendo el salmista, él está diciendo, he tomado esto como herencia, he tomado esto que mis padres practicaron. Yo vi que a ellos les fue bien, yo vi que a ellos tuvieron siempre la bendición de Dios. Y dice, por heredad he tomado tus testimonios
para siempre, no para un día, no para un rato de emoción. Yo he visto cuántas personas han llegado a ir a una reunión y se emocionan. Y cuando los veo, totalmente diferentes. No se acuerdan de nada de aquella emoción que hubo. ¿Por qué? Porque emociones son muy distintas que decisiones. Y dice, porque son el gozo de mi corazón. ¿Sabes qué? Cuando meditemos en la bendita palabra de Dios, cuando nos empapemos de ella, dice el salmista que ésta produce gozo en el corazón. No sé si te das cuenta, pero hoy en día, ¿cuánta gente amargada conocemos? Pero ¿sabes por qué? Porque el gozo de la palabra de Dios no está en el corazón. El corazón está lleno de frustraciones, el corazón está lleno de desaciertos, el corazón está lleno de equivocaciones y solamente causa una gran consternación en la vida de la persona. Hoy en día, si estás al tanto de los acontecimientos, de las noticias, te das cuenta cuánta gente se quita la vida. Con toda seguridad no había ese gozo que dice el salmista, gozo en el corazón por la palabra de Dios. Juan 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y versículo 21, dice, estas palabras las dice el Señor Jesucristo cuando Él está aquí en la tierra y Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por quien dice, por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hay una gran promesa. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, el Señor Jesús dice, mi Padre le amará. Esta es la gran promesa que Dios da a través de su bendita palabra. Que si amamos este bendito libro, si lo hacemos propio a nuestras vidas, dice el Señor Jesús, que seremos amados por nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo 1 y versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. El beneficio que da la palabra de Dios es que si una persona la recibe, puede ser salva. ¿Ve qué tan sencillo es ser salvo? Solo es recibir. Pero recibir implica creer con el corazón. No solamente aceptarlo en tu mente y en la mía de que la Biblia es la palabra de Dios. No consiste solamente en ello.
No consiste en almacenar información en nuestra mente, consiste en creerlo en nuestro corazón. Es el efecto más grandioso que puede hacer en la vida de las personas cuando la creemos. Y dice que es capaz de salvar el alma perdida en el pecado. La gente tiene diferentes ideas, diferentes opiniones, y bueno, este mundo está lleno de tanta falsedad. Y tal vez alguien cree que puede hacer algo por sus seres queridos que ya murieron y que cree están en el castigo eterno. La verdad es que Dios no nos da una alternativa en la cual todavía haya esperanza para sacar a alguien del infierno. No, dice aquí que quien recibe, recibid con mansedumbre. Le antecede los siguientes pensamientos, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando el pecado. Recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si alguien puede ser salvo, no es por cualquier otra cosa, es por la bendita palabra de Dios que una persona puede poseer la salvación. En versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que recibe la palabra de Dios, dice, no solamente la oye, sino que también la vive, también la practica. Dice que se produce una gran felicidad. Dice, ¿qué será? Bienaventurado. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gran felicidad experimenta aquel que no solamente es oidor, dice, olvidadizo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra cosa por la cual tú y yo podamos tener fe. Fe proviene de una fuente de conocimiento bíblico. Hoy en día mucha gente habla de fe, pero no es la fe de este bendito libro. No es la fe de la palabra de Dios.
Porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de dónde viene? Por la palabra de Dios. Muy contrario a las ideas de la humanidad. No hay otra manera de poder nosotros hacer un gran almacenamiento de fe. Es cierto que algunos han crecido más que otros en fe. Pero lo cierto es que no hay una bodega donde podamos ir a la presencia de Dios y decirle, necesitamos que nos dotes de una buena cantidad de fe. No, dice aquí que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo nos interesemos por leer este bendito libro, estamos enriqueciendo nuestra fe. No solamente estamos acumulando mayores conocimientos, estamos enriqueciendo nuestra fe, porque la fe aumenta por el oír de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículos 16 y 17. Ve lo que dice. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es el yelmo de la salvación. También es la espada del Espíritu. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que provee? ¿Qué beneficio entonces provee la palabra de Dios? Según lo que está diciendo este versículo, es que nos provee de protección. Te provee de protección. Me provee de protección. Como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de Dios, como personas que dice la Biblia que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, como personas que hemos pasado, dice, de muerte a vida y que estamos sentados, dice, en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el enemigo de Dios. Es Satanás, el diablo y sus demonios. Y es por eso que no somos ni nos creemos supermanes para decir, a mí el diablo no me hace nada. Si es en la carne, yo quiero decirte, él puede darte y puede darme a mí una revolcada, eso y más. Porque la única protección que tú y yo podemos tener ante las acechanzas y los ataques de Satanás y sus demonios es la palabra de Dios. Por citarte un ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él no recurrió a algún otro argumento sofisticado de sus tiempos. Él acudió a la bendita palabra de Dios. Y cuando el diablo le hacía una proposición, él le dijo, escrito está. Y cuando le hizo otra proposición, escrito está. Y el diablo dice que huyó. Se fue. Le dejó. ¿Por qué? Porque el diablo no puede vencer a la palabra de Dios. El Salmo 119... 119
versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú y yo cuando caminamos a oscuras, cuando ya el sol se ha ido y no hay gran luz de la luna y de las estrellas, pues con qué facilidad podemos caernos y podemos tropezar. Necesitamos una linterna, necesitamos luz para poder seguir nuestro camino y poder llegar a nuestro destino. En esta vida necesitamos de la guía de nuestro Dios. Necesitamos de su palabra, cómo conducirnos en las más complicadas situaciones de las circunstancias que se nos presentan en esta vida y que requieren de las mejores decisiones. Solamente en este bendito libro podemos encontrar el mejor consejo para no equivocarnos. Solamente en la bendita palabra de Dios vamos a poder encontrar la guía que tú y yo necesitamos. Es cierto que podemos tener personas a las cuales confiar y pedir consejo, pero todavía su consejo está muy lejos de lo que el consejo de Dios nos puede dar a través de su palabra. Necesitamos que Dios nos guíe. No somos sabios. Si lo fuéramos, todavía estamos limitados. Necesitamos cada día de la guía de nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículos 23 y 24. Veamos lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todos hemos experimentado cómo las flores amanecen tan preciosas. Les da el sol y por la tarde están marchitadas. Toda su hermosura se acabó. Y dice aquí la Biblia que así es el ser humano. Así eres tú, así soy yo. Hoy somos y mañana podremos no ser nada. Pero dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, este bendito libro, nos provee de vida. Como ya hemos visto en otros puntos anteriores, que la Biblia transforma, la Biblia cambia vidas. Es cierto que los buenos entrenamientos, los buenos consejos de los que caminan con Dios nos pueden ayudar mucho. Pero quien tiene la supremacía en tu vida y en la mía es la bendita palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este no es un libro muerto. Este no es una obra que no tiene vida. Dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque su autor tiene vida.
porque del quien fue emanada la bendita palabra de Dios, vive y se interesa por ti como se interesa por mí. Eso es tan bueno que podamos dedicar tiempo a este bendito libro, ya que tiene, como dije, múltiples beneficios. También la bendita palabra de Dios, dice la Biblia, que es poderosa. Dice, por mí mismo hice juramento de mi boca. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, dice Dios, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es poderosa la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ve lo que dice en el Nuevo Testamento con respecto a la bendita palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De esa manera se caracteriza la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Todos conocemos cómo puede ser una espada. Bueno, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Bueno, con una espada no le haces nada al alma, porque es la parte inmaterial que no podemos tocar. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el poder que posee la bendita palabra de Dios, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más poderosa que una espada, que toda espada de dos filos. Eso es la palabra de Dios. Ya leímos en Primera de Pedro 1:23, pues, dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Finalmente quiero compartir este versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia es dada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. En Dios tuvo su origen. Como dije, no fue una ocurrencia de los seres humanos, de los grandes intelectuales de la antigüedad pasada. No fue así. La Biblia ha sido producto de la mente y de la boca de Dios. Dios ha hablado siempre. Dios ha hablado siempre a su pueblo como lo sigue haciendo hoy en día. En Hebreos dice que Dios ha hablado en tiempos anteriores por sus profetas y hoy
nos habla a través de Jesucristo, a través de su palabra. Estos son algunos. Podríamos ver muchos más, pero estos solamente son algunos de los beneficios que alcanzamos a enumerar de la bendita palabra de Dios, que tienen relación con la humanidad. Si bien es cierto, hay quienes la ignoran este bendito libro, ignoran la palabra de Dios. Bueno, lo que se pierde. Pero la verdad es de que la palabra de Dios está llena de múltiples beneficios, que si nosotros la consultamos, nos daremos cuenta de todo lo bueno que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Quiero decir que todo el bien que el Salvador de este mundo nos proporcionó para que conociéramos lo que Él tiene pensado con relación a nosotros, se nos comunicó en este bendito libro. Quiero decir que si no fuera por esto que tenemos en nuestras manos, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. No sabríamos. Viviríamos sumergidos en la ignorancia. ¿Cómo sabríamos acerca de Dios? Si no abriéramos este bendito libro para consultar sus dichos, ¿cómo sabríamos acerca de Él? Bueno, yo quiero decirte, hay mucha gente que todavía no sabe acerca de Dios porque no se atreve a abrir las páginas de este bendito libro. Y sigue ignorando. Algunos a lo mejor tienen algunos conocimientos. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, es que nací en cuna cristiana. Sí, mis padres se interesaron por escudriñar la palabra de Dios, pero a mí solamente me quedan los recuerdos porque hoy en día ni siquiera me interesa en consultar qué dice Dios en su palabra con respecto a mi vida. Sí es cierto que atravieso por circunstancias difíciles, atravieso por momentos difíciles, pero solamente me quejo yo allá en mi silencio, porque no acudo al Creador del universo, al Creador de mí, y saber qué es lo que Él quiere comunicar para que me vaya bien sobre esta tierra. ¿Cómo podríamos saber acerca del cielo? Lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Bueno, lo sabemos por este bendito libro, porque en él se nos narra lo glorioso, lo precioso que Dios ha preparado. Señor Jesucristo dijo palabras antes de ir irse al cielo. Él decía, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y si no fuera así, dice, yo me iría y prepararía un lugar para que donde yo estoy, dice, ustedes estén conmigo. Por eso sabemos acerca del cielo, porque lo dice en su bendita palabra. ¿Cómo sabríamos acerca del infierno? Pues leyendo este bendito libro. ¿Cómo sabríamos acerca de la creación? ¿Cómo es que Dios dio origen a todo esto que nosotros vemos? Pues lo sabemos por este bendito libro. La palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios se relaciona con nosotros? Lo sabemos por leer este bendito libro. ¿Qué podemos saber acerca de la vida después de la muerte? Pues lo vamos a saber cuando consultemos, cuando nos ocupemos de este bendito libro. Yo quiero invitarte. Quisiera poderte motivar a que te interesaras en consultar
este bendito libro. Yo no sé cómo lo tienes, si acaso tienes alguno, pero no lo tengas como un adorno o como algo que se ve bien ahí en las demás cosas que puedes tener. Si lo tienes, ábrelo y en ella vas a encontrar todo el consejo divino que necesitas para tu vida y los que te rodean. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en gloria, quiero agradecerte por esta oportunidad que me das de poder compartir tu bendita palabra. Yo quiero suplicarte, Espíritu Santo, obra en el corazón de las personas. Haz tu obra. Redarguye, reprende, convence, porque te lo suplico en el bendito nombre de Jesús.